Ahora estudiaremos este caso en esta motocicleta Yamaha, la cual ingresó a nuestro centro de servicio, indicándonos el código número 11. Después de haber identificado el código, lo primero que realizamos fue pasar al manual de servicio, en el cual nos indicaba que este código hace referencia a un fallo en el sensor CMP, o como lo identifica Yamaha, sensor de identificación de cilindros, el cual indicaba no llegaban en este caso a la unidad de control esta señal, y por ende el motor no puede ser arrancado. Para ello pasamos a identificar qué tipo de sensor era y observamos de que era un sensor de efecto Hall, ¿sí?, o sensor de fase de efecto Hall, el cual su función es detectar la rotación del árbol de levas para ayudar a indicar qué cilindro se encuentra en la fase de potencia. Este sensor, por lo general, está en una cubierta plástica, la cual dentro de esta está ubicado un imán permanente con un semiconductor. Este posee 3 cables, los cuales hacen referencia al cable de alimentación, cable de masa y cable de señal. El funcionamiento de este sensor es simplemente que este es excitado debido a un campo magnético que se genera al frente de él, puesto el árbol de levas está dotado por lo general de una rueda fónica. Esto ocasiona que el sensor entregue una señal de corriente directa que llega a la unidad de control. Esta señal es utilizada por la unidad de control con el fin de compararla con la señal del sensor de cigüeñal o CKP, para así poder determinar qué cilindro se encuentra en la fase de potencia. Esto lo hace cruzando o comparando estas dos señales, tanto el sensor de posición de árbol de levas como el sensor CKP. Esto con el fin de poder tomar la decisión con referente a los sistemas de encendido y con referente al sistema de tiempo de inyección. Vamos a identificar cómo podemos proceder a realizar la prueba con la ayuda del multímetro a este sensor. Para ello lo primero que debemos hacer es irnos al diagrama eléctrico y identificar cada uno de los cables que llega a este sensor. Entonces, para eso vamos o pasamos al diagrama eléctrico. En este caso, procedemos a identificar o identifica el cable de masa primero. Recuerden de que habíamos hablado que
sensor posee 3 cables, luego verificamos el cable de alimentación, que en este caso nos indica que es un valor promedio a 5 voltios o cercano a 5 voltios, y tiene un tercer cable que es un cable de señal. Bien, vamos a devolvernos. Listo. Entonces acá nos indican que con el switch en posición ON y el run ubicado para dar encendido a la motocicleta, pero con el motor sin girar o apagado, vamos a ubicar el multímetro en 20 voltios de corriente directa, sonda negra del multímetro a terminal negativa del sensor, y la sonda roja del multímetro vamos a llevarla a la alimentación del sensor. Vamos a observar este video en el cual nos explican un poco más detallado cómo funciona este sensor. Este sensor de posición de árbol de levas trabaja sobre esta muesca. Cada vez, acá tengo el sensor, cada vez que esta muesca pasa por el sensor, genera una señal de forma cuadrada, la cual llega a la unidad de control. Ahora bien, ya después de haber observado de una forma más detallada la función y cómo vamos a realizar las pruebas, ya verificamos en el diagrama eléctrico e identificamos los 3 cables y el pin el cual llega a la unidad de control. Vamos a observar cómo efectuamos o realizamos sobre la motocicleta esta prueba. A diagramas eléctricos, acá encontramos el sensor de fase o CMP, y nos indica efectivamente que tiene 3 cables. Tiene un cable negro trazo azul que hace referencia al cable negativo. Tengo un cable azul que hace referencia a la alimentación. Por ende, el tercer cable, que es un blanco trazo negro, hace referencia a la señal que va hacia la unidad de control y nos indica de que va por el pin o llega por el pin número 6. Procedemos a ubicar el multímetro en las 12 conexiones o cables correspondientes. Abrimos el switch y encontramos 4.98 voltios. Con esto estamos identificando, garantizando que tengo la masa y la alimentación del sensor. Ahora vamos a estudiar un poco más a detalle cómo realizamos la prueba del video anterior aquí en la pizarra. Para ello vamos a utilizar los mismos componentes prácticamente que tuvimos en el video, que es el multímetro, y con la ayuda del diagrama eléctrico suministrado por Texa vamos a proceder a hacer la prueba. Lo primero que debemos hacer es ubicar nuestro multímetro en la escala de 20 voltios de corriente directa. Ahora vamos a ubicar la punta negra del multímetro en la terminal
en este caso negro trazo azul, que viene desde el pin número 18, la cual hace referencia al cable de masa del sensor. Ahora, con la sonda del multímetro roja, vamos a pasar a la terminal, en este caso azul, que viene del pin número 9 de la ECU. Esto hace referencia a alimentación del sensor, en el cual en este caso vamos a tener un voltaje promedio a 5 voltios de corriente directa. Eso es lo que nos va a aparecer en la pantalla del multímetro. Recuerden de que esta prueba se debe hacer con el switch abierto y la puedo hacer con el sensor conectado o desconectado. ¿Listo? Entonces ahí observamos cómo se efectuó la prueba del video anterior. Ahora, con la ayuda del osciloscopio, vamos a verificar la señal que nos entrega este sensor de posición de árbol de levas efecto Hall. Con uno de los canales del osciloscopio vamos a ubicar la sonda negra del osciloscopio a el cable de masa o negativo del sensor. Recuerden que también podría ubicar esta sonda del osciloscopio, la puedo ubicar directamente a negativo de batería, pero en este caso vamos a utilizar la masa del sensor. Con la otra sonda de ese mismo canal vamos a ir y la vamos a ubicar. Vamos a ubicarla al pin de señal del sensor. Recuerden de que en el video anterior habíamos efectuado la prueba o la verificación de la masa y la alimentación de este sensor con la ayuda del multímetro. En este caso estamos utilizando el osciloscopio, ya que con la ayuda del osciloscopio podemos obtener una mayor información de esta señal y podemos realizar un seguimiento mucho más preciso. Teniendo el switch principal abierto, vamos a proceder a dar arranque del motor. En ese momento, recuerden que estamos efectuando la prueba con el sensor conectado. En ese momento vamos a observar en la gráfica de que el sensor nos genera una señal cuadrada que va a ir en promedio desde 0.8 voltios de corriente directa a valores cercanos a 4.9. de corriente directa, ¿no? Entonces, esta señal va a cambiar a medida de que el reluctor pasa por al frente del sensor. Si esto ocurre, podemos garantizar de que el sensor está generando
una señal correcta y en este caso debería encender la motocicleta. Recuerden de que debo verificar esta señal tanto en el conector del sensor como a la llegada de la unidad de control.